Bueno, hoy vamos a hablar sobre los frenos de Foucault y sobre el generador asincrónico. Entonces, primero vamos a ver lo del freno por corrientes de Foucault. Entonces, el circuito que se nos elucida es el siguiente, ¿sí? Es este, ¿sí? Entonces, donde tenemos nuestra fuente de alimentación conectado también a nuestra DAI, nuestro generador asíncrono y tenemos de último nuestro motor de jaula de ardilla con las cargas resistivas. Entonces, Eh, aquí únicamente vamos a usar un devanado de los test, ¿verdad? Según lo que se nos indica en la práctica. Y vamos a usar el módulo resistivo. Entonces, primero ponemos nuestro motor de impulsión colocamos nuestro motor de impulsión y seleccionamos el selector de velocidad, ¿sí? Entonces, al hacer esto, nos dice que encendamos la fuente de voltaje y que tengamos una velocidad de 150 150 revoluciones por minuto. Solo aquí voy a hacer un pequeño cambio porque eso va hasta después. Entonces nos piden 150 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, al tener esto, más o menos 150 revoluciones por minuto, si nosotros vamos a nuestra pestaña aparatos de medición, ¿sí? Vemos que tenemos una corriente en el electroimán, ¿sí? Que es nuestro I1, que de 0.121 amperios. De ahí tenemos, perdón, tenemos que cerrar esta resistencia. Si nosotros cerramos esta resistencia como nos pide el manual, sí nos pide que sea infinita las resistencias. Entonces, si abrimos todas, no nos va a funcionar. Entonces tenemos que tener cerradas todas las resistencias, como que tengamos, por ahí no esté pasando la corriente en todo en todo este circuito celeste de resistencias. Si lo tenemos cerrado, es como que tenemos un circuito abierto. O cuando tenemos impedancia máxima, tenemos un circuito abierto. Entonces, eso es lo que estamos realizando ahí. Entonces, nosotros vemos que la N nominal, la velocidad nominal, son 153 revoluciones por minuto. La corriente del electroimán, representado por el medidor I1, es 0. El par de frenado, ahorita lo vamos a observar de cuánto es de menos 0.020 newton metro. Y el sentido de rotación es horario. Entonces, nosotros para, para ver el frenado de las corrientes de Foucault, tenemos que ir variando la resistencia, ¿sí? Tenemos que hacer que haya, primero que pase corriente en este circuito, y nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a ver las resistencias, vamos a tener un par de frenado mayor. Entonces, vamos a ver las resistencias de poco en poco, ¿sí? Para que nosotros podamos observar. Entonces la vamos a ir viendo. Vamos a ver que va a disminuir la velocidad, ¿sí? La vamos a ir viendo de poco en poco. Tal vez ahorita no se nota el cambio, pero si nos damos cuenta el par de frenado aumentó. La vamos a volver a abrir las últimas tres. Y tenemos un par de frenado de menos 1.057 Nm. Una corriente del electroimán de 1.78 amperios. Y el sentido de rotación, si nos damos cuenta, ya sigue siendo hacia la derecha, sentido horario. Pero si nos fijamos, la velocidad disminuyó considerablemente. ¿Por qué es esto? Porque al abrir la resistencia, al nosotros ir presionando las resistencias, ¿verdad? Haciendo clic, nosotros vamos haciendo que las corrientes parásitas se puedan manifestar. Entonces, si nos damos cuenta, eso nos sirve para nosotros hacer la parte de frenado del motor. Entonces, en la siguiente parte nos dice que nosotros cambiemos dos fases, ¿sí? Del, del motor, el motor de impulsión, que cambiemos las dos fases, ¿sí? Perdón, que no las dos fases, sino que cambiemos el positivo con el negativo con el positivo, ¿sí? Nosotros al hacer esto nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que empezar a girar hacia el otro lado, hacia el sentido antihorario, o debería empezar a funcionar el sentido antihorario.
Vamos a cerrar todo esto, ¿sí? O vamos a ver, creo que las volví a conectar igual. Sí, las volví a conectar igual. Aquí está, ahí está. Entonces las conectamos al revés, ¿sí? Y ya lo encendemos. Entonces nos damos cuenta que ahí ya tiene un sentido antihorario. Entonces anotamos igual nuestros datos. Si se dan cuenta, van a ser los mismos datos que tenemos nosotros en la primera parte. Lo único que vamos a tener diferente va a ser la velocidad eh, de rotación, porque va a ser en sentido horario, en sentido antihorario. Entonces nosotros vamos a ir haciendo lo mismo, anotamos nosotros nuestros datos que tenemos ahí y después vamos a cerrar todas las resistencias. Nos vamos a dar cuenta que va aumentando el par de frenado y va disminuyendo la velocidad. Otra vez disminuye la velocidad, aumenta el par y termina de aumentar el par, ¿sí? Y tenemos una corriente de electromagneto de 1.78 amperios. El sentido de rotación es antihorario. Entonces nos dice una pregunta: resulta afectado por el sentido de rotación el par de perdón, el funcionamiento del motor de inducción de jaula de día resulta afectado por el sentido de rotación del motor de impulsión. No, no resulta afectado, ¿sí? Y tampoco tenemos ninguna variación con respecto al par de frenado. Tenemos el mismo par de frenado. Entonces, teniendo una vez esto, vamos a cerrar la pestaña de medición, vamos a apagar la fuente y vamos a cambiar de archivo. Ahora vamos a pasar al archivo de motor y generador asíncrono. Entonces, en esta parte, ¿sí? Nosotros armamos el circuito de esta manera. Entonces, solo voy a verificar que este no sea el motor, ¿verdad? Porque el primero que nos piden es el generador. Entonces, si nosotros realizamos las conexiones, ¿sí? La fase A nos la piden para I1, de la salida de I1, nos la piden el, para la bobina, una de las bobinas de I1, ¿sí? Después la fase 2 para el punto 2 y la fase 3 para el medidor I2 y la salida de este la pasamos para acá. Y que no se nos olvide, como es un rotor jaula de día, tenemos que cortocircuitar el embobinado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, nosotros al realizar esto, ya únicamente nos falta colocar los medidores de voltaje, ¿sí? Que nos piden nos piden los voltajes de línea, ¿sí? Entonces los vamos a colocar. Y con los voltajes de línea nosotros ya vamos a tener una mejor referencia. Entonces, este sería nuestro circuito para el generador asíncrono. Encendemos nuestra fuente de alimentación, la de baja potencia, y pues ya podemos empezar a recabar datos, ¿sí? Si nosotros configuramos todo esto, tiene que estar en dinamómetro. De ahí en dinamómetro en manual la carga y el visualizador en par. Para el visualizador entonces nos dice que tenemos que hacer que el motor de impulsión, que el dinamómetro, perdón, llegue a un par de 1 newton metro. Entonces lo vamos a ir variando. Vamos a ver. Ahí está. Lo vamos a ir variando para que tengamos un par de 1 newton metro. Vamos a ver. Ahorita vemos por qué no se cambia. Vamos a revisar los voltajes. Entonces son 120 más o menos. Entonces si nos damos cuenta, por eso no subía el medidor de par. Y en caso no nos llega a subir, pues también podríamos utilizar los 208 que se nos permite utilizar, porque ese es otro de los valores nominales. Entonces lo vamos a modificar más o menos ahí. ¿Sí? Debería subir el par. Lo vamos a dejar en 208 volts, ya que el par no quiere aumentar con ese. Entonces vamos a mover la pedilla.
Entonces, ya que tenemos la PI ahí, vamos a observar nuestra medición, ¿sí? Primero nos piden la potencia mecánica, nos piden el torque, nos piden la potencia reactiva y la velocidad. Entonces las anotamos, ¿verdad? Y nos dice, ¿hay flujo de potencia activa desde la fuente C a la máquina de inducción a la jaula de ardilla? No, no existe. Entonces, ¿qué indica el anterior medidor? ¿Sí? Bueno, sí hay un, pero no es significativo, ¿sí? Lo que más demanda es una potencia reactiva, ¿sí? Entonces luego nos dice que ajustemos nuestro medidor, ¿sí? Para nosotros tener el motor de impulsión, ¿sí? Entonces, lo ajustamos como motor de impulsión, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nosotros sabemos nuestro aparato medidor, nuestros aparatos de medición. Vamos a ver. Entonces, si no estoy mal, vamos a colocar aquí, ¿sí? En el medidor de velocidad. Y vamos a ver qué otro cambio tenemos que hacer. Vamos a tener que girar esta pedida, ¿sí? Entonces vamos a dar cuenta que va a disminuir nuestra velocidad, ¿sí? Entonces podemos observar ahí nuestros datos. En este caso no vamos a tener una velocidad. Entonces si nos damos cuenta, si fluye una cantidad, digamos sería menos de la mitad de la cantidad de potencia reactiva que activa, entonces es una cantidad importante. Entonces para hacer lo siguiente, ¿sí? Si nosotros desconectamos apagamos la fuente, apagamos el motor, el generador, perdón, y desconectamos las fases, ¿sí? Esta fase y esta fase. Entonces, ¿qué nos va a indicar esto? Aunque nosotros estemos funcionando como motor de impulsión y funcione, como lo podemos observar ahí, el voltaje en las terminales del generador va a ser igual a cero, ya que el generador asíncrono necesita una fuente CA de potencia y que le pueda dar potencia reactiva porque necesita potencia reactiva para poder funcionar. Entonces eso sería todo por la parte de la potencia del generador asíncrono y los frenos por corrientes de Foucault.